el Instituto Costarricense de Electricidad ha sido un promotor importante del progreso nacional. La generación de electricidad y su distribución a casi todo el país, así como el desarrollo de las telecomunicaciones, todo esto llevado a cabo bajo un marco estatal solidario, son aportes muy positivos que hicieron al ICE y al modelo costarricense únicos a nivel latinoamericano. Sin embargo, la liberalización económica que en los últimos 30 años han impulsado nuestros gobernantes ha modificado el carácter inclusivo y de bienestar del Estado y de las instituciones, incluyendo al ICE. Sin desmeritar todas las ventajas que el ICE nos ha dado, este reportaje no busca desprestigiar a la institución, pero sí cuestionar algunas prácticas que se han venido presentando los últimos años, sobre todo en sus impactos sociales y ambientales. En este caso en particular, hablamos del proyecto hidroeléctrico Reventazón, el cual se construye a pocos kilómetros del centro de Siquirres. Empezamos a investigar acerca de este proyecto al recibir una denuncia de uno de sus empleados, quien mencionaba que debido a la tala de bosque en la zona, caían monos, nidos de pájaros y otros animales de las copas de los árboles. Asimismo, al entrar en funcionamiento el embalse, el ecosistema del río cambia de manera drástica y no vuelve a ser el mismo, afectando directamente la vida de los peces y crustáceos. Los funcionarios del ICE dicen que se toman todas las medidas necesarias para mitigar los impactos naturales. Lo primero que todo es importante mencionar que el ICE hizo un proceso de evaluación de impacto ambiental ante la SETENA a través de un estudio de impacto ambiental, donde en ese estudio de impacto ambiental se establecen una serie de medidas, ya sea de prevención, compensación o mitigación, para controlar los impactos del proyecto. Dentro de una de esas medidas que es muy importante está el tema de lo que es el manejo biológico. Nosotros, como parte de la gestión ambiental, tenemos un grupo de biólogos, son 3 profesionales y 3 técnicos más personal de campo, que se encargan de hacer todas las actividades que llamamos nosotros rescate de flora y fauna. Entonces nosotros cuando vamos a intervenir un área, ya sea un área potrero, un área de plantaciones o un área de bosque, ese grupo ingresa primero y hace una evaluación de rescate. Hay que reconocerle al ICE que han hecho esfuerzos para mejorar el caudal ambiental y la compensación de bosques. El ICE en áreas que también adquiere hace como una compensación de que yo corté este tipo de bosque y entonces compro una propiedad para protegerla de las mismas características. Entonces eso nos garantiza que en este momento por lo menos yo estoy compensando lo que estoy haciendo cambio de uso de suelo. También se hace la reforestación, pero todos sabemos que la reforestación es un proceso, digamos, que va combinado con regeneración natural, que es más lento, entonces son dos combinaciones de metodologías que estamos usando actualmente. Aún así, no se puede negar que al hacer estos proyectos se produzcan daños importantes al ambiente que no son fáciles de compensar, pero inclusive los daños ambientales también se traducen en daños sociales. Las poblaciones que viven en la parte baja de la cuenca sufren inundaciones constantes que se las atribuyen a los desembalses que hace el proyecto hidroeléctrico La Angostura y a la sedimentación que se acumula en el río. Por lo general, siempre en esas épocas tiene uno que sacar ganado, tiene uno que eliminar, no eliminar, sino sí sacar cierta cantidad porque por motivo de que los pastos quedan demasiadamente muy atropellados por el agua. Realmente nos perjudica porque a la hora de llenarse la planicie, digamos, de agua, deja lodos, un lodo, y eso a la hora de resecarse queda una tierra totalmente como árida. En el ICE atribuyen las inundaciones más al comportamiento natural del río que a los desembalses. Sí, primero aclarar que el río Reventazón es un río muy caudaloso por naturaleza y siempre en la historia del río Reventazón han existido inundaciones en la parte baja, porque así es el comportamiento natural del río. Lo otro que también hay una confusión normalmente de los pobladores de la zona baja que piensan que siempre que se sale el río es que hay un desembalse. La realidad es que el ICE hace solo 2 desembalses al año, unos en septiembre y otros es en noviembre. Este rechazo del ICE de que su proyecto tenga efectos negativos sobre las comunidades cercanas nos recuerda al reciente episodio en el proyecto hidroeléctrico Pirriz, donde el embalse empezó a causar deslizamientos en las fincas aledañas. A pesar de que el ICE negó en un principio que su proyecto fuera el causante de los deslizamientos, un estudio de la Escuela de Geología de la Universidad de Costa Rica confirmó que el aumento del nivel del agua debajo del suelo debido al llenado del embalse ocasionó los derrumbes. En el caso de Reventazón, es un poco ingenuo atribuirle la culpa de las inundaciones solamente a fenómenos naturales, cuando evidentemente la sedimentación ha crecido en el lecho del río.
Por eso, a pesar de que el ICE sí ha mejorado su sistema de desembalses con respecto a como lo hacía en décadas pasadas, los daños no se pueden simplemente negar. El debate sigue abierto. Anteriormente el ICE hacía los desembalses en un tiempo muy corto y provocaba realmente efectos muy severos aguas abajo, principalmente en la zona de Siquirres, en Limón, en la comunidad del Carmen, por ejemplo, las fincas del Carmen y esto, fincas bananeras, donde se acumulaba gran cantidad de sedimento. El ICE ha venido corrigiendo esto, de tal manera que los desembalses ya no se hacen en tan corto tiempo, sino se dejan para 3, 4 días, dependiendo lógicamente de la cantidad. Pero perfectamente recordemos que es un gran acumulo de agua, un gran acumulo de sedimentos que está bajando en un determinado tiempo corto, ¿verdad? No tanto como antes, pero corto, y que por supuesto es un volumen de agua que podría provocar inundaciones mayores. O sea, esto es algo que habría que valorar. ¿Usted se paraba aquí en el dique? Y entonces usted veía hacia el bananal una profundidad y hacia el río la misma profundidad. Ahora, hacia el bananal usted ve la misma profundidad, pero hacia el río usted ve que ha perdido profundidad 4 o 5 metros. Los técnicos dicen que no. Y científicamente dicen que no se ha comprobado. Pero hay uno que vive aquí todos los días y sabe cómo está el asunto. Yo pienso que esa es una realidad.